Entonces vamos a leer en Mateo 20, 17 al 19. Dice la palabra de Dios: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Amén. Amén. Pueden sentarse. Recuerde que estamos hablando bajo el tema: ¿quién cree usted que mató a Jesús? ¿Quién cree usted que mató a Jesús? Amén. Me asusté, casi tan en la administración, casi predica mi prédica. Para que usted vea cómo el Espíritu Santo está conectado, ¿no? De que esto es necesario. Amén. ¿Quién cree usted que mató a Jesús? Voy a dar muy brevemente algo del final para de ahí ya impulsarme, ¿no?, a continuar en este día. Como hablamos la semana pasada, terminamos hablando sobre Adán y Eva. Ellos habían pecado. Ellos habían sido expulsados, ¿no?, del huerto del Edén. Satanás había ganado y por tanto todo lo que pertenecía al hombre, recuerde que el Padre le había dicho, Dios le había dicho a Adán que lo puso a señorear sobre todo lo creado. Estamos hablando del planeta Tierra. Aunque él formó un huerto especial para ellos, en realidad lo puso a señorear sobre todo lo creado. Ya Dios había creado todo y lo puso a señorear sobre todo lo creado. Al Satanás vencerlo, porque los hizo que cayeran en el pecado, al vencerlo, automáticamente toda la tierra, todo el planeta quedó en manos de Satanás. Por eso usted ve que en la palabra de Dios habremos leído, ustedes habrán leído, que Él es el Dios de este siglo, que ese es el príncipe de la potestad del aire, que los reinos pertenecen a Él. De hecho, Él pudo ofrecérselo a Jesús: todos estos reinos te daré si postrado me adorares. ¿Entendemos? Y todo eso le fue traspasado, porque cuando usted conquista a otro, es suyo todo lo que posee. Entonces todo lo que Adán poseía pasó a manos de Satanás, quien puso de una vez iba a establecer su reino de tinieblas, como hasta el día de hoy, que todavía es el reino de tinieblas quien tenemos aquí reinando en el mundo. ¿Estamos? Amén. Satanás sabía que Dios lo había puesto a señorear. Satanás sabía y levantó en eso su celo y su rabia, que Dios había puesto en el hombre lo que no había puesto en él ni en ningún ángel: su imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza que Satanás sabía que el hombre tenía, él respetaba esa imagen y semejanza. Él reconocía que el hombre, al tener la imagen y semejanza de Dios, no reconocía el señorío de Adán en la tierra. Y él ya se había propuesto: eso se lo quito yo. Y maquinó. Pero ¿cuántos saben que Dios conoce las maquinaciones del diablo? Que Dios conoce lo que pasó, lo que es y lo que será también. Ya Dios también había elaborado, como le dije, su plan de redención. Amén. Adán salió del huerto. Entonces, Adán fue echado fuera del huerto para que no se perpetuara el pecado. Satanás tenía dos armas, estableció su reino de las tinieblas, hablamos, con sus dos armas, el pecado y la muerte. Él iba a hacer ahora que ya él sabía que los hombres iban a estar sensibles al pecado. Ya él sabía que toda la humanidad no naceríamos con su naturaleza, era lo que íbamos a heredar de Adán, seríamos la descendencia. Él ya sabía eso. Entonces estableció su reino con esas dos almas. Ahora a todos lo voy a hacer pecar, y le va a ser muy fácil, porque ya su naturaleza de pecado, nosotros la íbamos a heredar. Pero también hablamos que Adán y Eva también salieron con dos armas que Dios le dio, ¿no? La simiente de la mujer, donde él ahí mismo le declaraba un redentor, alguien que iba a vengar lo que él había hecho, lo que ilegalmente Satanás le había quitado al hombre. De una manera legal, Dios solo iba a quitar para devolverlo al hombre. Amén. Amén. Se lo iba para legalmente devolvérselo al hombre, y dio al hombre también dos almas. Le dio
la simiente de la mujer, que sería un redentor. Un redentor es uno que va a pagar el pago por tu rescate. El redentor tendría que pagar el castigo que los hombres, nosotros la humanidad mereceríamos. Amén, porque en Adán todos caímos bajo condenación. Ya nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa, ya nosotros la heredamos. Entonces, pero él le ofreció un redentor, alguien que nos iba a rescatar, alguien que iba a pagar el castigo que llevaba el pecado. Amén, iba a pagar el precio. Y también los había vestido con túnica de pieles. Al vestirlo con túnica de pieles, y quiero que pongan bien atención a lo que les voy a explicar en estos primeros momentos. Al darle las túnicas de pieles, ellos entendieron cuando Dios tuvo que matar a un animal para poderlo vestir con túnicas de pieles. Entonces hubo derramamiento de sangre. Hubo derramamiento de sangre y como fue hecho el hombre perfecto, él fue hecho perfecto en entendimiento, en sabiduría, él fue hecho perfecto en inteligencia. Ellos entendieron muy bien lo que Dios estaba haciendo en ese momento y entendieron muy bien que esos animales habían sido muertos en lugar de ellos. Entonces ellos entendieron eso. Entonces les dio las túnicas de pieles que apuntaban hacia la justicia del Redentor. La justicia que ellos habían perdido porque habían pecado, el Redentor se las iba a restaurar. Cuando pagara el precio, cuando aplastara la cabeza, Satanás hay que pagar el precio que ellos hubieran tenido que pagar y nosotros también. Yo quiero que nos veamos por un momento a todos en ellos. Recuérdense que toda la humanidad, cuando Dios lo creó, vio a toda la humanidad en ellos. Vio a toda la humanidad en Adán. Sobre todo en Adán. Que es el que lleva, no sé si se lo dije la semana pasada, pero es el que lleva el germen. Es el que lleva la semilla. Amén. Es la que lleva la semilla, el germen, se lo quiero decir de una forma que todo lo entienda, el esperma. Y es el esperma el que tiene los elementos que constituyen la sangre. Amén, la sangre. Y la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. Y es en la sangre entonces donde está la contaminación. Y todos venimos de una sola sangre. Para pagar el precio, entonces, óigame, para pagar el precio, o sea, para satisfacer la justicia divina, hay la justicia innata de Dios. La sustancia de lo que Dios compone, son lo que nosotros llamaríamos atributos, digamos, ¿no? Son perfecciones de la esencia de Dios. Una de las perfecciones de su esencia es la justicia. Y las perfecciones de su esencia son innatas en Él. No es lo que Él tiene, es lo que Él es. Amén. O sea que Él no lo pierde, Él no lo puede perder, Él no puede ser hoy de una manera, mañana de otra. Por eso Dios es inmutable, porque es lo que Él es y Él no puede dejar de ser quien Él es. Nosotros son atributos. Hoy usted puede ser muy paciente y mañana dejar de serlo. Hoy usted puede ser de una forma y mañana ser de otra. ¿Ve? Es algo que usted tiene hoy, quizás mañana deja de tenerlo. Pero en Dios no es así. En Dios son cosas que las profesiones de su esencia, lo que se trata de su sustancia, de lo que Él es. Y la justicia innata en Él, la justicia de su esencia perfecta, demandaba la muerte para el pecador. Demandaba justicia y demandaba la muerte por el pecador. Por eso ellos murieron. Escuche esto. Cuando Él le dijo, del árbol del huerto no podéis comer, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis, ellos murieron. Pero ellos murieron espiritualmente. Ellos murieron espiritualmente porque todos sabemos que ellos siguieron de pie. Ellos tenían que formar, ellos tenían que llenar la tierra, porque eso era conforme al plan de Dios, no el plan de ellos. Y conforme al plan de Dios era para que ellos llenaran la tierra y ellos la iban a llenar. Es verdad que erraron, es verdad que cometieron un terrible error, pero Dios iba a demostrar que aún así
Él iba a cumplir lo que él ya se había propuesto en su corazón, porque vuelvo a repetirle, siempre tenga esto, ni el diablo ni hombre va a poder impedir jamás el plan que ya Dios tiene. Amén. Para la humanidad en general y aún para la vida de cada uno de nosotros. ¿Entendemos? Nosotros podemos hacerlo tardar, nosotros podemos, ¿entiende? Hacer que tarde, porque somos, usted sabe, pero jamás vamos a poder impedir nadie el plan de Dios. Amén. Que Dios tiene para con nosotros. Entonces, para pagar el precio del pecado, o sea, para satisfacer la justicia divina, el Redentor iba a tener que morir, porque Dios le había dicho a ellos que ciertamente moriréis, y tenía que morir física y espiritualmente, porque ellos murieron espiritualmente y comenzó la declinación para la muerte física también. De ahí, lamentablemente, hermanos y hermanas queridas, vino la vejez, vino todas esas cosas y todos estos achaques que tengo yo. Desde ahí comenzaron. ¿Ok? No, es la verdad. Nos echaron a perder. Nos echaron a perder. Amén. Desde ese momento, entonces, el Redentor tenía que morir espiritualmente. ¿Por qué? Ya la sentencia había sido dada, la paga del pecado es muerte. Y él les había dicho, ciertamente moriréis. Entonces, recuerde, el Redentor iba a tener que morir. Amén. Y también y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Eso ellos pudieron verlo con la muerte del Cordero. La muerte del Cordero, aunque ellos murieron espiritualmente, ¿sabe por qué ellos no murieron físicamente? Porque ellos quedaron en pie, escuche bien, ellos quedaron parados por la vida biológica de la sangre, pero quedaron muertos espiritualmente. En la Biblia, la muerte espiritualmente separados de Dios, ya no iban a tener la comunión que tuvieron con Dios, iban a comenzar a declinar y a perder el conocimiento perfecto que habían tenido de Dios como ningún hombre. El conocimiento de Dios, todo iba a ir en decadencia y todo, y si usted mira la historia, my God, ya usted sabe que esa es la razón por la que hoy, en el nuevo pacto, que es el cumplimiento, ¿no? Y la revelación del primer pacto, del pacto de hoy, precisamente necesitamos, esta es la señal del pueblo de Dios, el nacer de nuevo, para poder recuperar, para poder conocer a Dios. Eso voy a ahondar un poquito más el día de la adoración, porque es necesario. Tenemos que conocer al Dios que adoramos. Entonces ya ellos sabían eso, que tenía que haber derramamiento de sangre. Ellos quedaron vivos físicamente, naturalmente, por la vida de la sangre. Recuérdese que el libro de Levítico dice que la vida de la carne en la sangre está. Y él dijo, yo os he dado para expiación por vuestros pecados. La vida de la carne en la sangre está. Entonces quedó el hombre vivo, pero quedó un hombre como, sin el soplo de Dios, sin la vida espiritual, lo que quedó en pie, ¿qué fue? Un hombre carnal. Así es. Un hombre sensorial, vivo por la vida que tenía en la sangre, que le daba vida ¿a qué? A la carne, pero no al espíritu. Amén. Así es. Todo este fundamento aquí es bien importante para los que les voy a hablar. ¿Ok? Por eso quise volver un poquitito atrás. Amén. Cuando nacemos de nuevo, ¿qué es lo que dice Efesios? Efesios 4:24. ¿Qué dice? Efesios 24, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Cuando Dios lo creó, vestido del nuevo hombre. Sí, creado según Dios. En toda justicia y santidad de la verdad. ¿Ve? Cuando nacemos de nuevo, es cuando verdaderamente, ese es el carácter de Dios, justicia y santidad de la verdad. Nosotros jamás supimos lo que era justicia hasta que nacimos de nuevo. Jamás supimos lo que era santidad hasta que nacimos de nuevo. Cosa que a uno antes le parecía, pero eso no importa. No, hoy entendemos que sí importa eso que antes no le dábamos importancia. ¿Ve? Porque hoy tenemos un concepto más claro de lo que es justicia. Hoy tenemos un concepto más claro de lo que es santidad. Tenemos un concepto más claro de la importancia y de lo que es la verdad. Cuando nacemos de nuevo.
Cuando hemos nacido, todo eso lo había perdido Adán. Eso es parte de lo que se llama la imagen y semejanza de Dios, porque señala el carácter de Dios. Amén. Amén. El hombre y en él toda la humanidad, todos nosotros quedamos como reos de la justicia divina. La justicia nos andaba buscando, o no voy a decir nos andaba buscando, él sabía dónde estábamos, pero éramos reos de la justicia divina, porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios, todos merecíamos la condenación eterna, estábamos bajo sentencia de condenación eterna. Amén. Entonces todos los hombres hemos pecado, todos necesitábamos un redentor. Amén. ¿Cuántos necesitaban un redentor? Necesitábamos un redentor. Ahora, ese redentor, para cualificar, ese redentor, para que pudiera cualificar y satisfacer la justicia innata de Dios, para satisfacer el código divino de Dios, tenía que ser un hombre exactamente igual al hombre que se perdió. Yo dije hace mucho tiempo, si usted me rompe a mí mi carro, y mi carro es un Rolls Royce, usted no me va a poder pagar a mí mi carro con un Volkswagen. Amén. Para ponerlo de una manera, pero se lo voy a poner ahora de una manera bíblica. Quiero únicamente ponerle el concepto. Se lo voy a poner ahora de una manera más bíblica. No vamos a poder reemplazar. El Redentor no podía, el Redentor tenía que ser como el hombre que se perdió en el Edén. Porque ya el hombre que se perdió en el Edén, ya vino a ser un hombre carnal, como le dije anteriormente, sensorial, guiado por los sentidos. Ya no tenía vida espiritual en él. Entonces tenía que ser un hombre como antes de él pecar, como el que Dios creó, quien pagara el castigo del pecado. Tenía que ser un hombre espiritual, con vida espiritual y con vida también biológica. Vuelvo y le repito, tenía que ser un hombre tal como el que se perdió en el Edén. Ese era el que tenía que pagar, uno exactamente igual. Era el que tenía que pagar el castigo. Amén. No podía ser diferente. Tenía que ser espiritual, tenía que ser eterno. Porque Dios le había dado espíritu eterno al hombre que le había creado. Entonces el que fuera a pagar el precio, ese redentor tenía que ser espiritual, tenía que tener vida espiritual, tenía que ser eterno. Recuerde, tenía que ser exactamente igual. ¿Cuánto han visto en Romanos? Que a Adán se le llama el primer Adán y a Jesús se le llama el segundo Adán. Tenía que ser exactamente como fue Adán antes de la caída. Así que solamente había uno que podía hacerlo. Vamos entendiendo por qué solamente había uno que podía hacerlo. Solamente, nadie más. Aunque Dios, hermanos, sabía que los animales no iban a poder nunca cubrir la vida del hombre. Dios sabía eso. Los animales nunca cubrirían la vida del hombre. Porque, vuelvo y repito, porque los animales solamente tienen vida biológica, la vida natural, la vida de la sangre. La que está en la sangre es lo que le da vida a la carne. Los animales. El hombre cayó en ese lugar, pero lo que a Dios le interesaba no era que el hombre fuera como el animal. Dios no quería que el hombre quedara allí con solamente la vida de la sangre. Dios se había propuesto tener un pueblo para la gloria de su nombre, un pueblo que le decidiera libremente amarlo, que voluntariamente se rindiera el día de su poder. Amén. Dios quería una familia. Y no iban a interrumpir el plan de Dios. Entonces Dios sabía
que la muerte de animales, aunque él instituyó esto en el primer pacto, en el primero, aunque él instituyó eso, no, él sabía que nunca eso iba a suceder. La razón por la que Dios instituyó entonces era porque él necesitaba, cuando él eligió un pueblo para darse a conocer a las demás naciones a través de ese pueblo, él lo que quería era que ese pueblo que él había elegido, por eso puso aquellas leyes, no puedo entrar ahí, pero todas las cosas que él le puso, se las puso precisamente para que ellos llegaran a entender, no, que necesitaban un redentor. La misma palabra de Dios dice que la ley fue un ayo para llevarlos a Cristo. Para que ellos entendieran que no había nada que podían hacer ellos por ellos mismos para ellos poder salvarse. Y que entendieran que necesitaban un redentor. Amén. Como igualmente nosotros también. No hay nada que podamos hacer para salvarnos. Nada. Siempre vamos a fallar. Amén. Que necesitáramos. Eso era el propósito de Dios. Ok, entonces, para quitar el pecado tenía que ser también el sacrificio de un hombre, como le dije, como Adán, tenía que ser voluntario. Tenía que ser voluntario, porque Adán pecó, fue voluntariamente. El diablo no lo obligó. Tenía que ser voluntario y tenía que ser perfecto. Ese hombre tenía que ser perfecto como el hombre que se perdió en el Edén, para restaurar nuevamente al hombre. ¿Estamos? Tenía que ser eterno, ya se lo dije también. ¿Por qué? Porque el Redentor tenía que ser eterno, para que él pudiera expiar, con su sacrificio, expiar los pecados del mundo, pasado, presente y futuro, lo que vamos a cometer también. Entonces tenía que ser eterno. Amén. Solo Dios es espíritu. Tenía que ser espiritual. Solo Dios es perfecto. Tenía que ser perfecto. Y solo Dios es eterno. Tenía que ser eterno. Entonces, solamente Jesús podía hacerlo. Amén. Aleluya. Solo Jesús podía hacerlo. Los ángeles, ninguno tuvo jamás la imagen y semejanza de Dios. El único que se la dio Dios fue Adán, al hombre. Era al hombre a quien Dios quería su imagen y semejanza. Entonces, lo primero que vamos a notar es que Jesús se ofreció voluntariamente. Recuerde que vamos a responder a la pregunta: ¿quién mató a Jesús? Porque vean el primer de la semana pasada, las razones. ¿Okay? Lo primero que vamos a notar es que Jesús se ofreció voluntariamente y sabía a lo que venía. En la carta de los Hebreos vamos a hallar, que a mí me gusta mucho, un diálogo entre el Padre y el Hijo y el Padre hablando. Vamos a Hebreos 10. Vamos a ver un diálogo entre el Padre y el Hijo. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda. Esto es el Hijo hablando al Padre. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Jesús sabía lo que iba a suceder. ¿Sí o no? Jesús sabía. Más me preparaste cuerpo. Él sabía por qué los sacrificios y ofrendas no le agradaron a Dios. Porque no podían salvar al hombre. Amén. Y Dios, más me preparaste cuerpo. Y dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, cuando él vio que al Padre no le agradaban, entonces dijo, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. Se está ofreciendo voluntariamente. Amén, qué lindo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ya estaba escrito que así fuera. Y él lo está aceptando. Le está hablando con el Padre y le está diciendo,
Entonces ahora en los versos 8 y 10 el apóstol le va a dar la connotación espiritual de estos versículos. Mire el 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. O sea, los sacrificios de los animales. No le agradaron a Dios porque sabían que no podía, satisfacer su justicia. El hombre seguía perdido. Amén. El 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Él sabía lo que venía. Amén. Sabía a lo que venía. Quítalo primero para establecer esto último. Aleluya. O sea, quiere decir, quita los sacrificios de animales, establece lo segundo. ¿Qué era lo segundo? Su propio sacrificio. Él sabía lo que venía. Amén. Sabía a lo que venía. 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. ¿Cuál era la voluntad? La voluntad de Dios era quitar los sacrificios de animales, ¿no? Y prepararle cuerpo al Hijo, para que el Hijo, cuando ya tuviera cuerpo humano, fuera sacrificado y entonces sobre Él poner todos nuestros pecados. Amén. Aleluya. Amén. Poner los pecados del mundo sobre ese cuerpo. Como lo hacían, no quiero entrar allí porque el tiempo, es por el tiempo. En el primer pacto, usted sabe muy bien que lo ponían los pecados como sobre un animal. Entonces cuando ponían las manos así, estaban transfiriendo por fe, porque era lo que Dios había establecido en la ley. Por fe se estaba transfiriendo los pecados por quien se estaba matando el animal. Así es. Cuando la persona tenía fe en ello, porque Dios lo había establecido así, y tenía fe porque Dios no lo quitaba, pero la sangre, la vida de la sangre, le permitía seguir vivo. Amén. Pero con la vida, como le dije anteriormente, con la vida que está en la sangre. Porque era sangre que se derramaba, pero no había vida espiritual. Entonces les permitía seguir vivos, porque ya uno había sido sacrificado. Entonces el Padre, la voluntad era quitar los sacrificios de animales, prepararle cuerpo al Hijo, para que el Hijo, la forma de un segundo Adán, viniera a reparar todo lo que primero Adán hizo mal. Amén. Nos echó a perder, nos condenó para salvarnos. Amén. Amén. La venida de Jesús había sido ya anunciada de antemano por muchos profetas. Solamente pude escoger 2 o 3 de Isaías, pero llenísimo. Uno de los que más me gusta a mí es Jeremías. Y me gusta el otro, Ezequiel. Pero no puedo entrar, pero le voy a hablar por lo menos de Isaías, que todo el mundo conoce muy bien. Isaías 7:14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Dios le iba a dar una señal de cómo vendría. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando leemos en Mateo nos dice que Emmanuel significa ¿qué? Dios con nosotros. Entonces el que venía era divino. Nacería de una virgen. ¿Por qué de una virgen? No podía ser de un hombre. Si hubiera nacido de un hombre, nace con la naturaleza de pecado. Tenía que ser por el poder del Espíritu Santo. Tenía que ser virgen. La muchacha donde Dios engendrara a su hijo. Pusiera a su hijo. ¿Entendemos? Isaías 9, 6, 7. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha dado, y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Miren los nombres, y será llamado como Dios fuerte, Padre eterno,
Príncipe, ¿quién es el príncipe de paz? Jesús. Está señalando todo a Jesús. Ahora dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Como niño, él fue nacido, él nació como nacen todos los niños. Ahí vemos su humanidad. Pero cuando dice como hijo nos es dado, ahí vemos que ya él era el hijo del Padre, el unigénito del Padre. Y como hijo, el Padre dio al Hijo al mundo, para salvar al mundo. Ahí vemos entonces, como niño vemos la humanidad, pero como hijo vemos su divinidad. Amén. Las profecías también anticipaban que Jesucristo sería el único ser humano que sabría de dónde venía, quién era él, qué había venido a hacer y hacia dónde iba. El único. Amén. Jesús vino con todas sus credenciales. Ningún líder religioso que podamos conocer jamás vino con esas credenciales, con el conocimiento de dónde venía, quién era él, qué iba a hacer y hacia dónde se dirigía, hacia dónde volvía. Ninguno. Entonces el plan de salvación se iba a iniciar entonces con la encarnación. Vino la encarnación porque el Hijo de Dios tenía que participar de carne y sangre. Mire Gálatas 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para que lo rescataran bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Él ya lo sabía. Él ya lo sabía. No pensemos, hermanos, cuando hablamos para los que estaban bajo la ley, que eran ellos los judíos de aquellos tiempos. Si usted no ha nacido de nuevo y usted no pertenece al primer y usted no es cristiano, nacido de nuevo, yo quiero que usted sepa que usted está bajo la ley. Porque hay dos pactos, el antiguo y el primero. Está bajo la ley. Y si usted no puede cumplir la ley perfectamente, usted está bajo condenación. Yo quiero que entendamos esto para que vea cuán importante era el Redentor. Entonces, para los que estábamos bajo la ley. Ahora, cuando usted nació de nuevo, ya usted no está bajo la ley, usted está ahora bajo la gracia. Así es, amén. Amén. Para que redimiese, o sea, él sabía a lo que venía. Vemos. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir, mire, para que él sabía lo que venía, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. Con su muerte él iba a destruir, a matar la muerte. Así es. Porque ya no lo podría retener, ustedes lo saben muy bien. Cuando Jesús inicia su ministerio, busca 12 hombres. Tuvo con ellos unos 3 años y medio, porque tengo que ir a grandes pasos. Está con ellos como 3 años y medio. Ellos pudieron ver manifestado en él su poder sobre la naturaleza, sobre los enfermos, sobre la vida, sobre la muerte, sobre los demonios. En fin, él pudo ver todas estas cosas. Entonces, sabiendo Jesús a lo que había venido, ya para esta altura ya le anuncia su muerte. Mateo 20, 17, 19. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. Escuche esto. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será, está hablando futuro, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte, le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, lo azoten, lo crucifiquen y al tercer día resucitará. Él está allí ya diciéndole a sus discípulos todo de una manera detallada, cronológicamente, lo que a él le iba a suceder. Recuerden que estamos respondiendo una pregunta y mi interés es que aprendamos bien cómo responder
porque un día tendremos que hacerlo. Así es. Amén. Ojalá que a mí fuera la primera que me preguntaran. Jesús le anuncia, bueno ya. Entonces Jesús estaba perfecta y completamente consciente de todo lo que a él le iba a suceder. Completamente. Él sabía que iba a ser entregado, sabía por quiénes, sabía a quién iba a ser entregado y sabía para qué lo iban a entregar o para qué sería entregado. Jesús lo sabía. Nadie hasta hoy en toda la historia de la humanidad ha tenido control ni sobre su vida, ni lo que le va a suceder durante su existencia, ni ha tenido jamás control tampoco de su muerte. Solo Jesús. Amén. Solo Jesús. Jesús fue arrestado en el Monte de los Olivos y en menos de 24 horas tuvo 3 interrogatorios. Primeramente fueron los judíos. Fue interrogado por Anás, Caifás y el Sanedrín. Y después tuvo 3 interrogatorios por los romanos. Lo llevaron ante Pilato. Pilato lo mandó a Herodes y Herodes lo devolvió a Pilato. Y todas estas cosas las tuvo él en menos de 24 horas. Cuando a él lo arrestaron en el Monte de los Olivos. Pareciera que nadie, ni uno ni otro, querían asumir la responsabilidad totalmente de la ejecución de Jesús. Como todos sabemos, Pilato dijo, yo no hallo culpa en él. No hallaban culpa en él. En él no había ninguna culpa en realidad. Pero todos querían matarlo. Así es. ¿Entiende? Todos querían matarlo. ¿Okay? La ley judía trabajaba de la siguiente manera. El juez escuchaba el testimonio de 2 o 3 personas, de 2 o 3 personas, pero que fueran imparciales. Escuchaban el testimonio de los testigos y si concordaban, entonces el juez emitiría un juicio, ¿no? Emitiría el castigo, una condena, lo que fuera. Pero con Jesús ninguno concordaron, porque fueron testigos falsos. Amén. Fueron testigos falsos. Mire, vamos a Marcos 14, 55 al 60. Dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonios. Mire, los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Pero no lo hallaban porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. O sea, que ni tenían pruebas los jueces judíos, ni tenían pruebas los escribas, ni el Sanedrín, ni nadie. No la tenían. Todos fueron falsos testigos en contra de Jesús. Amén. Entonces, los jueces no pudieron hacer nada porque vieron que todo era falso. Marcos 14, 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, al ver que los jueces judíos no iban a hacer nada porque los testigos eran falsos, ahora el Sanedrín toma control. Tuvo que hacer aquellos... como les dije, cuando fueron con los romanos, porque ellos querían crucificarlo, pero ellos no tenían la autoridad para hacerlo. Entonces tuvieron que ir con Pilato. Entonces vamos a ver Marcos 14, 60. Dice, entonces, 60 y 61. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Él ahora quiere hacerle una pregunta que vamos a ver ahí, que ya deben tenerla. Hay una pregunta que él le va a hacer. Son de esas preguntas capciosas, ¿no? Para ver si él lo afirmaba de acuerdo como ellos habían escuchado. A ver si él lo afirmaba. Si él afirmaba la pregunta que le iban a hacer, él mismo se estaba poniendo en una posición de culpable por blasfemia. Entonces, al él mismo posicionarse
¿no? Culpable como blasfemia, ellos podían entonces condenarlo a muerte. Amén. Pero fíjese bien, le va a hacer una pregunta a propósito, que de antemano ellos sabían que él no lo iba a negar porque él lo decía. Dice, el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Ve, ya elimina los testigos. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos condenaron, declarándole ser digno de muerte. O sea, Jesús se entregó. Jesús, desde que él vino, se entregó. Ahora ya estamos listos para responder a la pregunta, ¿quién cree usted que mató a Jesús? Ahora, escuche bien, este interrogatorio que les acabo ahora de narrar, ¿no? Nos revela bien que ni el Sanedrín, ni los judíos, ni ninguno hubieran podido sacrificarle sin la colaboración de Jesús, sin su cooperación. Amén. Porque él simplemente lo que hizo fue, tú sabes, ¿no? Que él mismo le dio la confesión que ellos deseaban, que ellos esperaban para condenarlo. O sea, él voluntariamente le dio a las autoridades la confesión. Amén. Él sabía lo que había venido. Gloria a Dios. Esto me quedé yo pensando. Todos estos detalles así. El apóstol Pablo tuvo que haberlo entendido mejor que yo, mejor que todos nosotros. Y de ahí se tiene que haber venido una expresión que él tuvo que siempre me gustó mucho, porque el amor de Cristo me constriñe. Esta palabra, el amor de Cristo me constriñe. Esa palabra significa el amor. O sea, él tuvo que haber conocido el amor de Jesús. Dijo, me constriñe, es que me obliga, me esfuerza, me obliga. El amor de Cristo me obliga a hacer lo que hago. Amén. Él tuvo que haberlo. Porque él se expresó de esa manera en alguna ocasión, me constriñe. Y dijo, el amor de Cristo excede todo conocimiento humano. O sea que exceder es que nosotros, por más que querramos, nosotros podemos entender cómo nos amó Jesús, sobre todo cuando nos vemos cada uno en nuestra miseria. Pero aún así, nuestro razonamiento humano no alcanza a comprender la magnitud del amor de Jesús. Excede nuestro razonamiento, va más allá de lo que nosotros podamos comprender. Y en Gálatas 2:20, ¿lo tienen? En Gálatas 2:20, ahí es donde él exclama de su corazón, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Qué lindo. ¡Aleluya! Y miren que dice el apóstol, se entregó, el cual se entregó. El cual se entregó. A él no lo cogieron de sorpresa. A él no lo mató nadie, ni lo trajo nadie. El Padre lo envió y él sabía lo que venía. Así que no podemos acusar ningún ser humano de eso. Escuche bien. Tal como le había dicho Jesús, exactamente lo iban a entregar al Sanedrín, a los escribas, etcétera, etcétera. Después lo iban a entregar en manos de los gentiles, tal como Jesús lo dijo, así mismo pasó. Como los judíos, que le dije anteriormente, querían sacrificarlo, pero ellos no tenían la autoridad para hacerlo, tuvieron que apelar a los romanos y fue cuando lo llevaron entonces a Pilatos. Para que fueran los romanos quienes lo crucificaran, pero ni aún ellos pudieron. Ellos tuvieron que ellos mismos hacerle esa pregunta para entonces poder entregarlos para ellos, ¿ok?
de ahí es, hermanos, que como los judíos fueron primero y después ellos lo entregaron a los romanos, de ahí desde entonces donde se desprende mucho el antisemitismo. Porque unos culpan los romanos, ¿no? Y hoy, tristemente, y aún los judíos, también los culpaban los judíos, culpaban a los romanos, como le dije algo la semana pasada, porque ellos fueron entregados a unos, fueron entregados al otro. Amén. Pero fue con trampa que lo agarraron. Entonces, de ahí comenzó a nacer el antisemitismo, de que los judíos, tú sabes, no habían matado a Jesús, habían matado a Jesús. Los romanos, otros decían que eran los romanos. Y hoy en día, que es la razón de todas estas aclaraciones, y para responder, hoy en día se habla de que nosotros los cristianos, los nacidos de nuevo, estamos acusando a los judíos, ¿no?, de haber matado a Jesús. Y quieren quitar de la Biblia párrafos, porque eso es señal de antisemitismo. O sea, nos quieren acusar de antisemitas. Pero todos entendemos que todo es una trampa elaborada, porque simplemente no es contra nosotros en sí, es contra Dios mismo, porque quieren quitar la Biblia, quieren quitar el Nuevo Testamento. Y esto, y le dije, como le dije, es una persecución a Jesús porque Él es la palabra encarnada. ¿Comprende? Y todo esto son excusas para venir en persecución nuestra. Amén. Así que nada más lejos que la verdad, el que nos quieran acusar. Yo quiero decirle a todo el que vaya a ver y todo el que vaya a escuchar que nada más lejos que la verdad. Nosotros los cristianos, nacidos de nuevo, que hemos tenido un poco de conocimiento de la historia de Jesús, no acusamos a judíos y tenemos razones básicas y fundamentales por las que jamás los acusaríamos ni jamás lo creeríamos. Sabemos a quién le servimos y jamás haríamos tal cosa. No es lo que la Biblia nos enseña, no es lo que la Biblia nos enseña. La misma Biblia nos enseña que ni los judíos, ni los romanos, ni ningún pueblo gentil jamás tuvo, tiene, ni tendrá ni la autoridad ni el poder para matar al Hijo de Dios. Absolutamente. Siendo Él mismo el autor de la vida. Amén. ¿Cómo iban a poder matar ellos al autor de la vida? Jesús mismo afirmó un día, Juan 10, 17, 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Oiga lo que dice, nadie me la quita, sino que yo de mí misma la pongo. Por eso me ama el Padre, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, porque este mandamiento recibí de mi Padre. Él tenía el poder de ponerla, Él la puso. Amén. Y tal cual dijo, el tercer día la volvió a tomar. ¿Usted cree que un judío, un romanito, ni ningún gentil iba jamás a poder matar al Hijo de Dios, al autor de la vida? Pero eso sería un sacrilegio. Eso sí es una blasfemia. Bueno, nosotros tenemos que estar seguros y pararnos firmes de lo que hemos creído. Porque vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles, hermano. Y tenemos que estar parados. Ahí es donde se va a saber quién de verdad es. ¿Quién es? ¿Quiénes somos? Va a ser cuando venga ese tiempo. Porque ahora es muy fácil. Todavía. Amén. Como jamás, también nos enseña la Biblia, que jamás ningún hombre, por más que se esfuercen, nunca jamás podrán borrar su nombre de la tierra. Por más que lo intenten, por más que lo deseen, no importa lo que hagan, no podrán borrar su nombre de la tierra. Isaías 45, 23 dijo claramente, por mí mismo hice juramento y salió palabra. Y de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí
se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Dijo Jehová por boca de Isaías. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo por Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros de sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomando forma de siervo, yo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, el Padre, lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús, diga conmigo, ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Jesús. Tú que vives y para siempre reinas. Mira qué lindo. El Padre y el Hijo uno son. Jehová habló diciendo: por mí mismo hice juramento, y de mi boca salió palabra en justicia, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y en el Nuevo Testamento exalta al Hijo, lo exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Por su obediencia de salvar al hombre, lo que más Dios había amado. Amén. Salvó al hombre. Y cuando se salvó, fue tan grande la humillación, fue tan profunda la humillación, que así de baja como fue la humillación, así de alta fue la exaltación. Amén. Dice Padre, en los cielos, los ángeles, los querubines, los serafines, el ángel más encumbrado tiene que doblarse delante de Jesús y tiene que llamarle Señor. En la tierra, los hombres, escúchenme bien los oyentes allá, todos los hombres, quieras o no quieras, un día, a la buena o a la mala, te arrodillarás delante de Jesús y gritarás y le llamarás Señor, porque tus rodillas se van a doblar hasta sin darte cuenta. Solamente con su presencia se harán que tus piernas se doblen por tu soberbia. Santo. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y confesarás que Jesús es el Señor. Qué triste que para muchos será demasiado tarde. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. De la misma manera que hemos visto cumplirse todas las profecías que conocemos,
Toda la profecía que hemos hablado, el cumplimiento de las profecías de Isaías 735 años antes de la muerte de Jesús. Y tal cual él lo dijo, así aconteció. Léase Isaías 53. Tal como él lo profetizó. Y todas las profecías que hemos visto, todas se han cumplido. De esa misma manera se cumplirá esta. Amén. Así es. Se cumplirán las que faltan. Aleluya. Él volverá. Amén. Y los que los traspasaron mirarán. Aleluya. Y le dirán a los montes, tírate a nosotros, buscando dónde esconderse. Hermanos, se cumplirán todas, no tengamos duda. Se cumplirá todas. Profeta Isaías, bueno, ya le dije, profetizó de la muerte de Jesús. Isaías 53, 4 y 5 dice de la muerte de Jesús. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. O sea, refiriéndose al pueblo judío que estaba allí, ellos decían, mira cómo Dios lo está castigando, mira cómo Dios le está haciendo como por algo que él hubiera hecho. Porque aquí hay un enfático más. Mire allá la pantalla, mira donde dice más, ahora la aclara. Y dice, no niega que fue herido, pero ahora da la causa. El herido fue por nuestras rebeliones, no fue por nada que él había hecho. Amén. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. 735 años antes de la muerte de Cristo, el profeta Isaías dijo claramente que Jesús no iba a ser azotado, iba a ser molido por nuestro pecado, abatido por Dios. Recuérdese que iba a ser abatido por Dios. Dice, por azotado, tengo que repetirle este pedacito, escúcheme bien. Y nosotros le tuvimos por azotado por Dios. Azotado por herido de Dios y abatido de Dios. Como que Dios lo estaba castigando por los hechos de él. Amén. Entonces, el profeta nos dice que era Dios quien estaba haciendo aquello. Y verdaderamente lo era. Pero no por las causas. Entonces, él explica las causas por lo que lo hacía. Que lo hacía por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Entonces, él dice, por Dios, o sea, su propio Padre. Por su propio Padre. Amén. Allí en la cruz, él sufrió por nuestros pecados y su propio Padre fue quien le dio el castigo. Ahora, ¿por qué Dios, su propio Padre? Porque Dios es el juez en los cielos y en la tierra. Y él mismo había cargado sobre el Hijo los pecados del hombre, de la humanidad. Entonces, la justicia divina, la justicia innata en él, tenía que ser satisfecha para que el hombre pudiera recibir perdón, para recuperar al hombre. Él tuvo que castigar. Usted puede entender lo que tiene, no, nunca vamos a entender, ni lo que sufrió Jesús realmente, porque nosotros no tenemos ni siquiera un concepto claro de lo terrible que es las consecuencias del pecado y la separación de esa soledad que él sufrió, la muerte espiritual. Porque aún hoy, los impíos, cuando el sol sale, sale para ellos también. Aunque estén separados de Dios, no es la separación que Jesús sufrió, no lo es. Y el Padre tuvo, recuerda cuando dice, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba sufriendo ahí totalmente una soledad, una desolación terrible, aterradora, que ninguno nunca jamás la hemos sufrido, porque esa la sufren únicamente ya los condenados. Es tremendo, hermano, es tremendo. Y aunque él sabía, el Padre, que Jesús era inocente en sí mismo, pero él mismo le había puesto los pecados. Amén. O sea que el Padre envió al Hijo y el Hijo se entregó.
sea, fue todo voluntariamente. Fue todo voluntariamente. Isaías 53:6. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces tenía que castigarlo. Amén. Y 53:10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá linaje. Recuerde, linaje que es descendencia. Nosotros somos ese linaje. Nosotros somos ese linaje. Allí en aquel momento estaba allí, el mundo estaban allí los judíos. Estaban allí los griegos y estaban allí los romanos representando a los mundos de la religión, de la cultura y de la conquista. Ellos representaban estos mundos. Esos mundos estaban allí representados. Todos al pie de la cruz. Pero en realidad el mundo estaba allí. ¿Por qué tenía que estar el mundo allá? El mundo tenía que estar allí. Porque aunque el castigo estaba cayendo sobre Cristo allí en la cruz, sobre Jesús allí en la cruz, el Padre estaba castigando al Hijo. En realidad, era el mundo quien estaba siendo juzgado en él. Así es. Amén. Era el mundo quien estaba siendo juzgado en él. Eran los pecados de ellos. Los que estaban, los de ellos de aquellos tiempos, los del tiempo de antes y los tiempos postreros, nosotros. Estaban siendo juzgados allí en la cruz. Amén. Búsqueme Juan 12, del 27 al 33. Ahora está turbada mi alma. Si usted ve un poquito antes, usted verá que unos griegos estaban buscando a Jesús. Cuando ya él tuvo esa señal que fueron a avisarle, él dijo, ya la hora viene. Ya los gentiles comenzaron a buscarle. Y ahora está turbada mi alma. ¿Más qué diré? Padre, líbrame de esta hora, para esta hora he llegado. Glorifica tu nombre. Entonces el Padre le respondió, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Muchos comenzaron a decir, un ángel le ha hablado. ¿Verdad? Un ángel le ha hablado porque oyeron. Tú sabes, ¿no? Como esa voz y eso. Y él les dijo a ellos, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa vuestra. ¿Por qué? Porque ahora es el juicio de este mundo. Y ahora es el juicio de este mundo. Y yo si fuera levantado, Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora es el juicio de este mundo. Y ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo si fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. De esto hablaba por la forma en que iba a morir. Pero lo que yo quería señalarle a usted aquí más que nada era que a quien estaban jugando era el mundo. Ese era el juicio de este mundo. Para ellos era Dios. Porque Cristo había hecho algo. Pero no era el mundo. Él estaba siendo juzgado por el mundo. Él estaba cargando por los pecados del mundo. Y ahora es el juicio de este mundo. Y Satanás era echado fuera. Fue después de ahí ya que él fue echado fuera. Ya no pudo volver otra vez a entrar al cielo como él entraba. Ay, hermano querido, qué lindo, pero qué lindo. Aleluya. Ella dijo una palabra hoy. Cuando Jesús dijo, tetelestai, consumado es. Ya él sabía que ya todo lo había hecho perfectamente. Había vivido una vida perfecta. Había satisfecho la ley. Él fue el único que pudo vivir la ley perfectamente. Perfectamente pudo vivir la ley. Vivió la ley perfectamente, pagó el castigo, satisfizo la justicia divina. Y al tercer día, tal como él lo dijo, se levantó glorioso de entre los muertos según el Espíritu de santidad, declarándolo Hijo de Dios con poder. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!
para ser el primero de una nueva creación. Como hombre. Así es. Él es el primero. Y después nosotros. Amén. Pero Él fue el primero de una nueva creación. Allí en la cruz también se dio inicio la gracia y comenzó a efectuarse en su resurrección. Con su resurrección es la señal más inequívoca de que la justicia de Dios estaba satisfecha. Ni la muerte pudo retenerlo. La muerte no pudo retenerlo, el sepulcro no pudo retenerlo. Él era el autor de la vida y Él con su muerte venció la muerte. Por eso dice, ¿dónde está muerte? Tu aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Si tú no podías retener al Dios de gloria, ¿qué te pasa? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos todo el mundo tiene que saber esa, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo fuese salvo por Él. Por eso, el que cree no se pierda, pero el que no cree. Esa palabra, escúcheme. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, ¿verdad? Pero el que no cree, ¿qué? Es muy diferente que va a ser condenado. Así es. Es que ya ha sido condenado. Amén. Porque la condena vino desde el Edén. Recuerden que se lo dije, nacimos condenados. Nacemos condenados. Así como por un hombre entró la muerte al mundo. Por el primer Adán, por el segundo Adán, Cristo entró la salvación al mundo. Por eso todo aquel que cree en Él no se pierda, tenga vida eterna. Amén. Cristo me amó y se entregó. El Padre nos amó y envió al Hijo. Juan 14:6. Jesús pudo legalmente decir con todos los power: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Póngase de pie.